A ver, en esta clase veremos ejemplos de cómo los métodos numéricos pueden ser utilizados para calcular el posible comportamiento de las variables de un sistema. ¿Y qué es un ejemplo? Es una demostración práctica para entender una idea general. Entonces, hoy no aprenderás a resolver todos los modelos matemáticos del mundo, sino que vas a entender cómo es que estas herramientas pueden simplificar problemas que de inicio parecerían complejos. ¿Y por qué te decimos todo esto? Porque luego nos encontramos con estudiantes muy imbéciles que con ver el primer video ya quieren toda la información peladita y a la boca. En fin, vamos a estudiar dos ejemplos al mismo tiempo. Primero, imagina que un paracaidista salta desde un avión. Nuestro objetivo es calcular su velocidad segundo a segundo. Por otro lado, vamos a suponer que tienes 1,000 pesos mexicanos o chilenos o argentinos o soles o reales o cualquier otra moneda, excepto dólares, que ch***en a su madre los gringos. Lo que harás con ese dinero será invertirlo en un fondo con interés fijo mensual. Nuestro objetivo es calcular el posible valor futuro de esta inversión mes a mes. Entonces, el modelo matemático del primer ejemplo describe que la velocidad del cuerpo cambia según la aceleración gravitacional, que es quien atrae al cuerpo al centro de la Tierra, pero la resistencia del aire trata de evitar que esto suceda. Para el segundo ejemplo, vamos a considerar que el valor de una inversión será directamente proporcional a su crecimiento o decrecimiento a lo largo del tiempo. Y sí, este modelo está incompleto, pero nos sirve como un ejemplo práctico. Ahora, para calcular el valor tanto de la velocidad del paracaidista como de la inversión a largo plazo, debemos recordar que en la clase anterior vimos cómo la derivada de una variable representa a su razón de cambio. En este caso, tanto la derivada de la velocidad como la del valor de la inversión nos indica cómo cambian ambas variables en función o a lo largo del tiempo. Y para convertir esto en una expresión numérica, utilizaremos la aproximación geométrica numérica que explicamos en la lección anterior. En cada uno de los casos, el tamaño de paso o la distancia entre cada valor calculado será igual en magnitud, pero diferente en unidades. ¿Pero esto qué significa? Es muy simple. El tiempo total de la caída puede ser, por ejemplo, de 15 minutos. Entonces podríamos estudiarla cada minuto o cada segundo, lo que nos llevaría a calcular entre 15 y 900 valores. En el caso de la inversión a largo plazo, usar un intervalo de un segundo o un minuto entre cada valor calculado es innecesario, ya que tristemente el dinero no crece tan rápido. Sin embargo, podemos considerar que estudiaremos el valor del dinero cada mes en un plazo de 30 años. Entonces, dependiendo de la manera en que dividamos el tiempo total del análisis, es como vamos a determinar la magnitud del tamaño de paso y sus unidades. En ambos casos, la magnitud será igual a 1, pero las unidades serán segundos y meses respectivamente. Y en el estudio numérico de cualquier modelo matemático, la correcta definición de las unidades físicas es imperativo, ya que estas determinan la magnitud y dimensiones del valor que estamos calculando. Una mala selección de unidades puede llevarnos a resultados erróneos. Por ejemplo, al definir los valores de los parámetros físicos y financieros, sus unidades deben ser congruentes entre sí. En el caso del paracaidista, la aceleración gravitacional tiene un valor con dimensiones ya conocidas y estandarizadas. Entonces, tanto la masa del cuerpo como el coeficiente de rozamiento del aire deben tener unidades congruentes con la aceleración gravitacional. Como decimos en México, no confundas peras con manzanas. Si tus unidades son kilogramos, metros y segundos, todos los parámetros físicos en tu modelo deben tener las mismas unidades. Esto también aplica en nuestro modelo financiero. Las unidades de tiempo están definidas en meses. La tasa de interés se mide en unidades o porcentajes sobre mes. Y el valor del dinero se mide en pesos mexicanos, chilenos, argentinos, etc. Depende de la moneda que hayas escogido, ya
Ya que las unidades de medida de nuestros modelos están definidas, vamos con el proceso algebraico para separar términos en las aproximaciones numéricas de ambas derivadas. Esto es un proceso directo que no requiere mayor explicación, porque de hecho se explicó la clase anterior. Pero si hasta este momento no te ha quedado claro, no dudes en contactarnos para explicártelo detalladamente. Antes de empezar a calcular, necesitamos un valor para cada variable que vamos a estudiar, porque si no, ¿cómo haríamos el cálculo? A esto se le conoce como condiciones iniciales y básicamente representan el valor en el instante t igual a 0 de la variable o variables que vamos a estudiar. En el caso del paracaidista, ¿cuál es su velocidad en el segundo 0? Razonando un poco, podemos pensar que él está en reposo, así que su velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. Pero en el caso de la inversión a largo plazo, el valor inicial no es 0, más bien es igual a la cantidad de dinero que vas a utilizar para tu inversión. Sin este valor inicial, no podríamos calcular cuánto crecerá tu inversión mes a mes. Con estos dos ejemplos, podemos aclarar algo que te va a servir más adelante e incluso lo podrás utilizar en otras áreas del conocimiento donde realices análisis similares. Y es que las condiciones iniciales no siempre son iguales a 0. Grábate eso en la cabeza, viejo, vieja, vieje, pioje, pioja, piojo, con plumón permanente de ser necesario. Y es que realmente no entendemos por qué es una creencia popular que las condiciones iniciales en todos los modelos matemáticos siempre serán iguales a 0. Eso es falso, ya que cada sistema y cada proceso siempre comienza desde un punto de partida distinto, ya sea de posición, velocidad, valor de inversión, temperatura, presión, deformación, etc. Incluso en la clase anterior, la temperatura inicial de la taza no era 0, sino 90 grados centígrados. ¿Tú crees que hubiera sido congruente que nuestro análisis matemático dijera que la taza estaba congelada, mientras que en realidad estaba cerca del punto de ebullición en el mismo instante de tiempo? Te lo dejamos de tarea. Ya, vamos a calmarnos. Con todos los valores definidos, es posible que comencemos con el cálculo numérico para cada modelo matemático, pero aquí es importante que grafiquemos cada uno de los resultados que vayamos obteniendo. Claro que será muy complicado calcular todos los valores a mano, ya que en el caso del tiempo transcurrido en la caída libre, deberemos calcular 900 valores, mientras que para el modelo de la inversión a largo plazo, debemos calcular 360 valores. Tal vez esto podría ser una desventaja, pero afortunadamente tenemos tecnología, como lenguajes de programación, que pueden hacer el cálculo con un simple ciclo iterativo. Y si no sabes programar, te recomendamos que tomes un taller dedicado específicamente a esa disciplina, y ya que tengas un conocimiento sólido sobre el tema, regreses con nosotros a estudiar métodos numéricos, ya que muchas reglas de la programación las necesitarás saber para crear un algoritmo numérico eficiente. Entonces, calculando término a término y graficando los resultados, veremos que la velocidad del paracaidista incrementa rápidamente al principio, pero luego se estabiliza debido a la resistencia del aire. A esto se le llama velocidad terminal. Este comportamiento es típico en sistemas donde una fuerza impulsora, como la gravedad, se equilibra con una fuerza opuesta, o sea, la resistencia del aire. Por otro lado, en el caso de la inversión, el gráfico muestra un crecimiento progresivo cada mes. El interés se suma al capital y este nuevo valor genera más interés. Claro que es una forma ideal de visualizar ambos casos, ya que nuestros modelos no incluyen ningún tipo de fluctuaciones o perturbaciones tanto durante la caída como durante el crecimiento del dinero. Por ejemplo, que exista una crisis financiera, devaluación de la moneda, inflación, etc. Pero al menos sirve para que entiendas lo simple que se puede convertir un problema cuando se utiliza un método numérico. Y ahora queremos pensar que eso ya quedó muy claro. Y también es importante decirte que antes de aplicar estos métodos numéricos, definas correctamente a tus unidades del modelo matemático, asegurándote que todos los parámetros tengan unidades de medida que sean congruentes entre sí. Asimismo, no olvides elegir un tamaño de paso adecuado. Si delta t es muy grande, perderás detalles importantes del modelo, y si es muy pequeño, deberás calcular muchísimos valores, lo que puede ser contraproducente, incluso si es una computadora la que realiza cada uno de los cálculos. También no asumas que las condiciones iniciales siempre serán iguales a 0, ya que cada sistema tiene su propio
propio punto de partida y debe ser considerado desde el primer cálculo. Pero sobre todo, avanza paso a paso, estudia tema por tema, razona ejemplo por ejemplo y no seas como esos estudiantes. No esperes aprenderlo todo desde la primera clase. En fin, hasta ahora, en las primeras 3 clases, solo hemos aprendido que los métodos numéricos pueden utilizarse para simplificar problemas matemáticos complejos. Sin importar la estructura de su modelo matemático, el procedimiento es bastante sencillo y repetitivo. Ahora pregúntate, ¿cómo podríamos hacer estos cálculos de forma iterativa utilizando una computadora? Aquí es donde entran los algoritmos y la programación. Adelantándonos un poco, un algoritmo es como una receta paso a paso que le dice a la computadora cómo resolver el problema, y el lenguaje de programación que utilices representa al lenguaje en el que está escrita esa receta. Pero eso lo veremos en la siguiente lección. Por favor, un paso a la vez. Si tienes alguna duda, siente la confianza de contactarnos a través de la plataforma, en nuestras redes sociales o en la dirección que ves en pantalla. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.